Muy buenas tardes. Mi nombre es Dante Peche, miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y quisiera invitarlos a sumarse a la sesión llamada Inversión Institucional Responsable en América Latina, Desafíos hoy y en la siguiente década. Convocan a esta sesión el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Poder, y el Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU reconoce el papel fundamental de los actores financieros para avanzar en el respeto a los derechos humanos por ellos y por las empresas, así como la necesidad de la adopción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos entre los inversores institucionales y sobre las futuras prioridades de una inversión respetuosa de derechos. El objetivo de esta sesión es poder discutir desde diferentes perspectivas las miradas de la inversión responsable y sostenible en América Latina y mejorar el entendimiento de los distintos actores en la materia para los siguientes 10 años y más allá. Lo que queremos es aprender de la experiencia práctica, ampliar el entendimiento de la necesidad de dar voz, escuchar de primera mano e involucrar de forma sustantiva a los grupos y comunidades que resultan impactados negativamente en sus derechos humanos y ambientales e impulsar la vinculación significativa entre estos actores e inversionistas para obtener información real y de primera mano. Nos interesa conocer la evidencia, qué es lo que dice la data, qué es lo que nos dice la realidad y en qué dirección vamos. Traer a la mesa opciones para abordar la temática, reducir la brecha de información, participación e involucramiento y mejorar la forma de invertir en Latinoamérica. Tenemos una sesión con 6 intervenciones de 3 o 5 minutos cada uno de ellos. Y en la medida que tengamos tiempo, al final de la sesión podemos tener un espacio de diálogo interactivo. Quisiera, en primer lugar, darle la palabra a Antonio Rejola, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se transmitirá por un video pregrabado, sobre obligaciones de los estados latinoamericanos para la vigilancia del respeto a los derechos humanos en la inversión, incluyendo la reparación del daño, regulaciones existentes y necesarias. Doy la palabra a Antonio Rejola con el video que acabo de indicar. Me indican que el video no está disponible. Mientras se ubica y se encuentra, le voy a dar la palabra a la primera panelista, que efectivamente está en vivo, Ingrid Koch, gerente de operaciones del Centro Vincular. Y la presentación que ella hará será sobre los resultados del informe conjunto que hace la Universidad Católica de Valparaíso con Standard & Poor's Global sobre el progreso de la incorporación de la agenda de empresas y derechos humanos reportado y aprendido por parte de las empresas de nuestra región. Ingrid Koch, la palabra es tuya. Gracias, Dante. ¿Están viendo la presentación? Ahí sí. Yes. Ahora sí, súper. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un análisis de resultados del Corporate Sustainability Assessment 2020. Distintos temas ASG. El universo de empresas listadas en bolsa siendo evaluadas en el CSA ha ido creciendo año tras año, más de duplicando entre 2016 y 2019, pero con una leve disminución en 2020. El CSA evalúa 4 criterios con respecto a los derechos humanos para llegar al puntaje final de este tema. El primer paso es asegurar
compromiso a través de una política formal alineado con los estándares internacionales y disponible pública en los derechos de evaluación. Se debe analizar exactamente dónde se ocurre o podría ocurrir los impactos negativos en cada operación de la empresa y en los proveedores y socios comerciales. En la gestión es comunicar cómo la empresa está asegurando. Ya, voy a seguir. El proceso de diligencia de las acciones. Entonces, el tema de la comunicación. Quizás sí voy a apagar mi cámara. Ya. He detenido la cámara. Lo que estamos tratando en los derechos humanos, ¿ya? Resultados de 2020 con los de 2019, se puede apreciar una leve mejora en los porcentajes de empresas con avances en la gestión de los derechos humanos. Con respecto al compromiso formal para respetar los derechos humanos, se ve un aumento del 9% en las empresas mostrando alguna gestión. No significa que estas empresas recibieron el puntaje máximo para la pregunta. De hecho, el puntaje promedio para esta empresa es 61, que muestra que hay oportunidades de mejora. En relación al proceso de debida diligencia para identificar posibles impactos, veamos que no hay una variación en el porcentaje de empresas en las distintas operaciones de la empresa. Resumiendo los tres criterios de compromiso, debida diligencia y evaluación, se puede apreciar que 49% de las empresas, 116, han mostrado alguna gestión de los derechos humanos. Eso es una mejora de 2019 cuando fue 40. Es que el rojo significa que no hay gestión. Otro análisis importante es que existe un grupo de 30 empresas que en 2020 mostraron avances solo en el ámbito del compromiso. Es muy importante que no se quede solo ahí con una política en papel sin implementar las acciones. Muy bien. Lamentablemente la comunicación con Ingrid nos falló definitivamente y quisiera, bueno, lamentar eso. De todas maneras, lo que nos vamos a encargar es que la presentación que se estaba haciendo sea diseminada, sea distribuida y podamos tenerla todos en nuestros escritorios y podamos ver lo que nos estaba compartiendo. Quisiera avanzar en dándole la palabra a Elena Espinosa, especialista senior de asuntos sociales de los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas. Y lo que Elena nos va a compartir son los avances concretos, la data que se tiene de las inversionistas institucionales signatarios de PRI que son de Latinoamérica. Y quisiera destacar que en octubre del año pasado, hace exactamente un año,
los principios de inversión responsable anunciaron su hoja de ruta para empresas y derechos humanos. Elena quizás nos recuerde eso, y comprometieron una meta, un objetivo, que en 5 años se pasaría de 5 a 95% de signatarios con una política de respeto a los derechos humanos. Y obviamente la interrogante que a nosotros nos interesa en Latinoamérica es cuánto de eso se está cumpliendo, cómo está avanzando y qué está pasando en nuestra región concretamente con los signatarios. Elena, la palabra es tuya. Sí, muchas gracias Dante y a los organizadores por esta invitación. Siempre encantada de participar en estos foros y en estos eventos para compartir nuestras experiencias desde el PRI. Un poco, bueno, nosotros ya habíamos presentado un poco el plan del PRI en cuanto a los derechos humanos y bueno, como ya habíamos anunciado anteriormente, este es un tema que es de gran importancia para el PRI y uno de los objetivos es alzar el tema de los derechos humanos al mismo nivel del cambio climático, porque es igualmente importante y es algo que todos los inversionistas alrededor del mundo tienen que tener en cuenta. Entonces, un poco en resumen de lo que, del compromiso que tiene el PRI con este tema, obviamente es la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas y que todos los inversionistas de nuestra network pues sepan qué son los principios rectores y también entiendan cómo aplicarlos en sus decisiones de inversión. Parte de eso, entonces, los próximos pasos y apoyo a los signatarios que nosotros vamos a dar en esta área primero es en la parte de las áreas de decisiones de inversión y nuestro plan es llevar la teoría a la práctica en lo más posible que podamos hacer y alinear los principios rectores con la actividad de inversión. Y ya muchos signatarios están trabajando en este tema y han avanzado en sus prácticas, pero necesitamos comunicar y compartir las buenas prácticas que ya existen. Y para esto nos estamos sacando una gran cantidad de casos de estudios, de manera de que los inversionistas tengan una manera práctica de entender cómo otros inversionistas han utilizado los principios rectores en sus decisiones de inversión y entiendan cómo aplicarlos, no solo en regiones como Europa y Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Para las áreas de políticas públicas, el PRI quiere apoyar la creación de un espacio legal que iguale las condiciones para todos los actores de la economía a través de la legislación y que obligue a las empresas e inversionistas a llevar a cabo el proceso de debida diligencia y que cree mecanismos de rendición de cuentas para realmente asegurar el respeto a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea ya vemos un gran avance en esta área y está marcando la pauta, pero vamos a necesitar consistencia a nivel global para lograr un cambio significativo. Y en este caso, las empresas y los inversionistas juegan un rol importante en proporcionar a los gobiernos la confianza que necesitan para llevar a cabo estos cambios en las legislaciones nacionales. Sí, y además tomando en cuenta que a pesar de que la legislación está empezando en la Unión Europea, esto va a tener implicaciones mundiales a través de cadenas de suministros y empresas en Europa van a tener que abarcar estos temas en otras regiones, particularmente en Latinoamérica también, y empresas en Latinoamérica van a tener que respetar este tipo de legislaciones para poder hacer negocios con empresas basadas en la Unión Europea. En cuanto a data e información, entonces debemos definir los mecanismos apropiados y los puntos de medición adecuados para realmente entender cuáles son las empresas que realmente están respondiendo y previniendo el daño a las personas. Debemos avanzar más allá de la política y simples procesos y ser capaces de reportar resultados contundentes y reales, y esto reconociendo que el ámbito social es complicado e interconectado. Y en este sentido, ya el año pasado ya habíamos visto que había un incremento, como Dante había comentado, nosotros teníamos un reconocimiento de los principios rectores de un 5% de nuestra base de los signatarios y ya en este momento está a un nivel de 17% de nuestros signatarios que reconocen los principios rectores. Pero nosotros estamos comprometidos a seguir incrementando este número y a incluir indicadores relacionados a los derechos humanos en nuestro reporte anual al que los signatarios están obligados a reportar todos los años
y en ese sentido tener que reportar sobre los derechos humanos, su trabajo, en cómo ellos reconocen los principios rectores y cómo hacen que las empresas en sus portafolios también trabajen con los principios rectores. Y este proceso va a ser en principio a nivel voluntario, pero eventualmente lo incluiremos de manera mandatoria. Y en años futuros también esto involucrará unos mínimos requerimientos de parte de nuestros signatarios. Y finalmente, en la gestión de empresas, necesitamos que los principios rectores estén en el centro de todas las conversaciones entre inversionistas y empresas, de manera de impulsar acción de parte de las empresas que sea preventiva y mirando hacia el futuro y sea menos reactiva, puntual e irregular. Entonces, para lograr todos estos objetivos, trabajaremos con nuestros signatarios y principales socios y asegurar que los sistemas financieros y económicos respeten los límites del planeta y también los derechos de las personas. En este sentido, en la parte de engagement también estamos trabajando en elaborar un sistema mundial en el que los inversionistas trabajen con las empresas en entender los principios rectores y cómo se implementan. Y empezaremos estamos en este momento analizando diferentes sectores para entender dónde comenzar y cuáles son las empresas con las cuales empezaremos a hacer este engagement. Sin embargo, este número crecerá y cada vez haremos relaciones con muchas más empresas, incluyendo aquellas en Latinoamérica. Y para esto nosotros requeriremos también inversionistas en Latinoamérica de tratar de hacer engagement con estas empresas basadas en la región. Pero al mismo tiempo y en paralelo estaremos trabajando con diferentes inversionistas porque esto es de parte de los dos sistemas. O sea, no es solo de los inversionistas de imponer los principios rectores a las empresas en su portafolio, sino de los inversionistas deben entender los principios rectores y aplicarlos también de su parte. Entonces, en este sentido, nosotros trabajaremos en la parte de educación y en la parte de manejar buenas prácticas para poder entonces tener a inversionistas en Latinoamérica que estén a un nivel en que entiendan y manejen los principios rectores de manera que puedan pedir y exigir este tipo de prácticas en Latinoamérica también. Y en este sentido, nosotros estamos esperando trabajar con inversionistas no solo en Europa y en Estados Unidos, sino alrededor del mundo y de que ellos localmente puedan hacer engagement con empresas en sus propias regiones. Y estos son, en ese sentido, estos son los planes del PRR para el futuro y también en la parte de reporte. Pero bueno, comparto y feliz de contestar preguntas al final, pero paro aquí para poder oír a otros panelistas de la sesión. Muchas gracias, Elena. Te agradezco mucho la intervención, la claridad. El dato que en un año se haya pasado de 5% a 17% es muy impresionante. No significa que hayan cambiado sustantivamente las prácticas todavía, pero significa que hay una política, hay un reconocimiento que la temática de derechos humanos existe, tiene pertinencia, tiene que ver con la actividad empresarial y es el primer paso en un proceso escalonado donde se van incorporando, traduciendo las políticas en prácticas concretas. Quedas invitada desde ya para un año más poder tener una actividad de seguimiento. Un año más vamos a tener el 7º Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos de nuestra región y por lo tanto una oportunidad para hacer un balance y quizás organizar una actividad paralela específicamente mostrando los resultados y el trabajo que ustedes hacen con los asociados en Latinoamérica, las empresas signatarias, etcétera, etcétera. O sea que desde ya los resultados son esperanzadores. Muestra que cuando se toma una decisión política de establecer criterios y establecer exigencias a una, en este caso, membresía voluntaria, sí se logran resultados. Y si eso se complementa con elementos de obligatoriedad, como los que estabas describiendo en Europa, tenemos un potencial enorme de poder transformar masivamente las prácticas empresariales en todo el mundo y en nuestra región. O sea que te agradezco de nuevo, muchas gracias por tu intervención. Y quisiera retomar la intervención que estaba tratando de hacer Ingrid, que estuvo muy interrumpida. Ella me escribió para decirme, bueno, uno que estaba muy apenada, que efectivamente no lograba que su señal de internet la acompañara, pero que la conclusión lo que va a hacer es publicar o compartir con ustedes la presentación que tenía hecha. Obviamente se puede diseminar la data, los hallazgos. Y hay una conclusión final.
de las 240 empresas evaluadas, que representan más del 90% de la capitalización bursátil de toda Latinoamérica, es decir, esas 240 representan muchísimo en términos del tamaño de esas empresas y qué representan en la economía, es lo que se muestra que ha habido un mejoramiento leve, no cero, pero bajito. Y lo que más preocupa es que de estas 240, todas listadas en bolsa, todas grandes empresas, todas operando en nuestra región latinoamericana, el 51% sigue sin mostrar ningún avance, cero, en ninguno de las 4 categorías o elementos evaluados. Y por lo tanto ahí tenemos un enorme desafío de impulsar a las que van adelante a que traduzcan sus políticas en prácticas, pero también movilizar a aquellas que no han hecho nada en este campo a que inicien este camino, este proceso, y es probable que sean los inversionistas quienes más ayuden a poder desencadenar, a gatillar este proceso que muchas empresas todavía no están viviendo y que podrían hacerlo. Bueno, le agradezco a Ingrid, creo que me mandó por WhatsApp un par de observaciones que son las que les estoy compartiendo a ustedes. Ahora vamos a cambiar el ángulo, la mirada de esta conversación, desde la data, desde una coalición de inversionistas a nivel mundial, hacia la experiencia práctica de José Manuel López, representante de los comités del Río Sonora en el estado de Sonora en México. Y la pregunta y la conversación es para contarnos la experiencia real desde el territorio, desde lo local, sobre inversión responsable versus inversión irresponsable. Yo visité el río Sonora y el caso del río Sonora cuando me tocó visitar México en una visita oficial, por lo tanto tengo mucha familiaridad con el caso, he estado en el territorio y el testimonio que José Manuel nos va a dar, lo que buscamos es que sea el contrapunto, es decir, todo lo teórico contrastado con la realidad. Y lo que necesitamos es que la teoría, las buenas intenciones y el papel se conecte con la realidad de los territorios de verdad, donde viven gente de verdad y donde se sufren y se viven consecuencias de verdad. Por lo tanto, José Manuel, la palabra es tuya. Ok, sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Manuel López García. Pertenezco a los comités de Cuenca Río Sonora. Pues aquí estoy para platicarles lo que nos sucedió el 6 de agosto del 2014 de la contaminación de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México. Se derramaron 40,000 metros cúbicos de acidulados de cobre, equivalente a 700 toneladas de metales pesados, contaminando los ríos Bacanushi y el río Sonora, con una longitud de 280 kilómetros, los cuales cruza 8 municipios que son Arizpe, Banamishi, Huepac, Aconchi, Babiácora, Ures y Hermosillo. Contaminando sus aguas, el medio ambiente quedó dañado, la población en general, las cuales después de 7 años todavía padecemos. Los primeros días del derrame era un caos total, una incertidumbre, no teníamos agua potable para regar nuestros cultivos. Corríamos de un lado para otro buscando información qué iba a pasar con el río. Después de esto se creó un fideicomiso en el cual Grupo México aportó 2,000 millones de pesos para la remediación. Para las personas afectadas y la remediación de la economía, las cuales se contemplaban 36 plantas potabilizadoras con osmosis inversa para separar metales pesados, la limpieza total del río, la reubicación de los pozos, un hospital de especialidades donde se atendería a la población afectada por la contaminación, pagar las pérdidas de agricultura y ganadería, reactivar la economía hasta quedar satisfecha la población, lo cual a 7 años no se ha cumplido con la expectativa de tal fideicomiso. Seguimos con el agua contaminada con metales pesados tales como arsénico, aluminio, cadmio, cobre, mercurio, manganeso,
zinc, plomo, que están por arriba de la norma mexicana e internacional, trayendo afectaciones a nuestra salud. En el 2017, las autoridades tomaron la decisión de cerrar dicho fideicomiso sin tener la remediación total de la contaminación, los cuales los comités de Cuenca, Río Sonora, apoyados por Grupo Poder, interpusimos un amparo ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, dándose el fallo a nuestro favor de que no se cerrara tal fideicomiso hasta cumplir lo prometido en dicho contrato, lo cual las autoridades en turno se ha vuelto pura simulación de atender el caso y estamos donde mismo. En el 2015, la comunidad de Bacanushi empezó a notar cosas extrañas, siendo la comunidad de Bacanushi la primera afectada en el derrame. Empezó a notar cosas extrañas como la desviación de su camino de acceso, en el cual se dieron cuenta que después del derrame del 2014, en el 2015 estaban construyendo un nuevo represo, mucho más grande que el que se les vino. Dicho represo tiene la capacidad de 2.140 millones de metros cúbicos de almacenamiento con acidulados de cobre. Es 51,000 veces más lo derramado en el 2014, 8.7 veces más grande que la presa que tenemos en el río Sonora para captación de agua, que sirve para abastecer la población de Hermosillo, la capital de Sonora. Hacemos un llamado a los inversionistas por los daños causados al río Sonora, que sepan dónde están invirtiendo su dinero, en qué empresas irresponsables como la de Grupo México. Queremos que atiendan las necesidades, ya que es urgente. Necesitamos el hospital de especialidades que quedó en obra negra, las 36 plantas potabilizadoras que solo trajeron 7 y una trabaja intermitentemente y no separa metales pesados, la reubicación de los pozos y se paguen las pérdidas de agricultura y ganadería, activando la economía de la región. Tenemos derecho a la vida, a un medio ambiente sano. No queremos que los inversionistas sigan lucrando con el dolor de más de 25,000 personas del río Sonora. Queremos volver a nuestro modo de vida normal, como era antes del derrame, y pedimos la reparación y no la repetición, ya que es el peor desastre ambiental de la minería de México. Es un caso emblemático para el país y emblemática tiene que ser su reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por tu testimonio. Y vamos a dar paso a Ivette González, asociada senior de vinculación estratégica del proyecto Poder. Y su presentación se titula Dilemas y necesidades para el respeto de los derechos humanos por empresas e inversionistas hoy y en los siguientes 10 años. Perspectiva desde la sociedad civil. Ivette, la palabra es tuya. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Es un gusto compartir mesa con tan distinguido panel. Agradezco estar aquí con todos ustedes. Agradezco al Centro Vincular, al Proyecto CERALC, a Miguel Soto, a Alejandro Scampini por su apoyo para realizar este evento. Hago un especial énfasis en la participación de los comités de Cuenca, dado que es muy importante escuchar a las comunidades afectadas desde los actores que se interesan por la inversión responsable. Pues la pandemia por COVID-19 trajo mayor escrutinio en las prácticas abusivas en los derechos laborales y ambientales y de participación y en los objetivos de cambio climático. Es necesario que inversionistas institucionales hagan mayores esfuerzos al respecto, pues la forma en la que respondieron las empresas en este año y medio marca cómo podrían responder ante otras eventualidades.
La CEPAL remarcó que América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más golpeada por la pandemia, magnificando las desigualdades preexistentes, y también ha señalado que es urgente crear un nuevo sistema de poder donde se haga partícipe a las personas en las decisiones que les afectan. Según este organismo, en 2020, la salida de la inversión extranjera directa en la región fue de 73% y recibió el monto más bajo de inversión extranjera directa de la última década. Aquí hay una oportunidad para que la inversión que quiera entrar lo haga bajo los estándares internacionales en derechos humanos y protección ambiental, con criterios que lleven a una transformación hacia las economías sostenibles de bienestar, cuidado y vida, evitando a toda costa el blue y el greenwashing. No se debe de confundir una inversión responsable con una para la recuperación económica que no prevenga impactos reales y potenciales en los derechos humanos y en el medio ambiente. Los programas de inversión responsable en la región, como los de Perú y Colombia, de finanzas verdes en Chile, México, deben de contar con amplios estándares de transparencia y con la participación significativa de la sociedad. Sobre asignar responsabilidades en la reparación integral de los daños es complejo, pero no imposible, y más importante aún, suele ser urgente. Por ello es necesario definir roles en la estructura de los mecanismos de reparación instalados con todas las partes interesadas. Por un lado, hay necesidad de las inversionistas de contar con información de fuentes no convencionales, como de la prensa en lenguaje local, de personas afectadas, de organizaciones civiles, y hay avidez de estas por compartirla. Otros retos enfrentados por grupos y comunidades como las que José representa son la falta de diálogo constructivo entre las partes, sin generar divisiones y conflictos en el tejido social, es la falta de perspectiva de género desde las empresas, la falta de acceso a la información pública sobre los proyectos empresariales y la dificultad para saber quiénes son las inversionistas en los proyectos y cómo llegar a ellas. Por ello, es importante el activismo de las y los accionistas responsables a través del involucramiento y diálogo con las empresas en donde están invertidas, usando su voto y su poder y asegurándose que los factores ambientales, sociales y de gobernanza miren con lupa cuestiones de derechos humanos, que aseguren el valor a largo plazo, haciendo materiales los asuntos sociales que consideran externalidades. Buen liderazgo de los consejos de administración y de la gestión de alto nivel lleva a un mejor entendimiento de los riesgos y efectos a largo plazo, evitando impactos negativos acumulativos y el retorno cortoplacista. La vinculación con su propio sector puede generar cambios sistémicos y el involucramiento con las personas alcanzadas por la actividad empresarial puede prevenir daños y lograr la reparación integral. Los estados, como reguladores, deben exigir a las empresas públicas y privadas llevar a cabo procesos de debida diligencia en derechos humanos y temas ambientales. También requerir mejores regulaciones en materia de transparencia, calidad y cantidad de desglose de información no financiera para que las entidades inversionistas y la sociedad puedan evaluarla. Esto incluye la reparación del daño. Además, es fundamental que inversionistas hagan sus propios procesos de debida diligencia antes de invertir. Sería muy útil poder ver este involucramiento más profundo desde los inversionistas responsables hacia los gobiernos de Latinoamérica. Otra oportunidad para el cambio es desinvertir responsablemente una vez que el proceso de debida diligencia y vinculación con empresas no ha llevado a resultados suficientes en términos socioambientales. Desde Poder acompañamos varios casos de impactos en derechos humanos por empresas extractivas, en donde comunidades afectadas defienden sus derechos y llevan información a los inversionistas institucionales de empresas como la mexicana Grupo México, la canadiense Almaden Minerals, algunas de ellas con inversiones provenientes de grandes administradoras de fondos, para las cuales tener esta información de origen es útil para sus clientes, siendo transparentes e identificando portafolios verdaderamente ASG. Lo que nos comenta José es un reflejo de lo que hay que abordar con mecanismos incluyentes entre todos los actores y efectivamente pasar del discurso a la acción. Un diálogo honesto y constructivo y horizontal entre las partes puede traer resultados muy positivos y en un tiempo razonable para la urgencia que vive América Latina y el Caribe, implementando acuerdos como el de Escazú y actuando proactivamente ante las oportunidades existentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Y contigo terminamos las intervenciones. Tenemos
exactamente 9 minutos por delante antes de dar por terminada esta sesión. Quisiera invitar a todos los panelistas a que nos acompañen y tenemos un par de precisiones, en realidad más que preguntas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es darles un minuto a cada uno a que haga una reflexión final, pero hay una precisión sobre qué significa 5 o 17%. Si quieres, lo puedes aclarar tú, Elena, porque quizás no quedó suficientemente claro. Está asociado a las metas que ustedes se propusieron como UNPRI, de decir hasta dónde llegar. Eso es una pregunta para ti. Hay otra pregunta para Ingrid respecto de compartir el estudio. Por supuesto que el estudio se comparte sin ningún problema. Luego una consulta para José Manuel y para Ivette respecto de que sí, ¿cómo puede ser que después de 7 años los compromisos de reparación no se hayan concretado y que haya un hospital a medio construir y pozos a medio terminar después de 7 años? ¿Cómo es eso posible, concebible incluso, como medida de reparación que obviamente no parece no haber llegado? Si nos queda después de estas consultas tiempo para una intervención final, yo les doy la palabra, pero si no, yo le pediría a Elena clarificar 5%, 17%, 95%, qué significa eso. Y si quisieras hacer una reflexión final tomando en cuenta las intervenciones de los otros panelistas, la palabra es tuya. Sí, gracias Dante. Bueno, para explicar un poco qué es el 5%, el 17%, es que nosotros preguntamos a los inversionistas qué tipo de estándares internacionales ellos utilizan a la hora de tomar decisiones de inversión. Y en este sentido, hace 2 años teníamos 5% nada más de nuestra base de inversionistas. O sea, si se imaginas, nosotros tenemos ahora en este momento 4.000 inversionistas institucionales que son parte del PRI, y eso es más o menos la mitad del total de los activos que se manejan alrededor del mundo como parte del PRI. Y solo 5% decían que ellos toman en cuenta los principios rectores como parte de su estrategia de inversión. Y ahora en 2 años hemos visto un incremento, y ahora 17% dicen que ellos utilizan los principios rectores como parte de su estrategia de inversión. Cabe destacar que eso no quiere decir que los utilicen de manera perfecta o de una manera que nosotros consideremos que sea el mejor de los casos en cual los utilizan, pero sin embargo quiere decir que hay un incremento significativo en la importancia de los recursos humanos, de los derechos humanos, para los inversionistas, y el entendimiento de los principios rectores. Y nuestra meta es llevar ese entendimiento y ese reconocimiento a un 95%, pero no solo un reconocimiento, sino en medida en que nosotros vayamos incluyendo más indicadores en cuanto a cómo se usan esos principios rectores, tendremos muchísima más información en cuanto a cómo los inversionistas de verdad están utilizando los principios rectores, cómo están haciendo el proceso de debida diligencia, hasta qué punto están utilizando el sistema de remediación. Viendo el caso que están presentando José e Ivette, se nota claramente que el proceso de remediación pues nunca está, no está a la altura de lo que uno esperaría de parte de los principios rectores. Entonces, en la medida que nosotros vayamos incluyendo indicadores, nosotros tendremos una mejor vista, una mejor visibilidad de cómo se están utilizando los principios rectores. Entonces quiero hacer esa distinción en que lo que nosotros ahorita lo que podemos ver es si hay un reconocimiento de los principios, no necesariamente que también se están implementando, pero el objetivo es llegar a ese nivel de entender cómo se están implementando. Y bueno, mi último comentario es completamente de acuerdo con lo que acabo de comentar Ivette, en el sentido de cuáles son las expectativas de los inversionistas en cuanto a la debida diligencia y la remediación. Y también es importantísimo para los inversionistas tener esa información de parte de las comunidades locales, y también tratar de tener otras fuentes de información y reconocer que la información que viene de las poblaciones locales es un input importantísimo para ellos poder establecer si las empresas realmente están cumpliendo con su deber de respetar los derechos humanos. En este momento nosotros no creemos que esa conexión
exista en el mundo y en muchas partes, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y es algo que se tiene que fortalecer en el futuro y que el PRI está comprometido en establecer y fortalecer. Entonces, es muy importante que en estos foros se dé la palabra a este tipo a las comunidades locales para que presenten sus casos, porque muchas veces las inversionistas no reconocen o saben que esta información existe y sencillamente toman los reportes de las empresas como verdad absoluta y no necesariamente es información completa. Entonces, en ese sentido, me detengo aquí y dejo la palabra para Ivette y para José. Pero excelente intervención, muy consciente de que todavía existen problemas y que los principios no se están reconociendo como deberían, y bueno, que ese es nuestro compromiso de que eso verdaderamente suceda y que los inversionistas tomen muy en serio su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Muchas gracias, Elena. José Manuel, ¿quisieras hacer algún comentario final respecto del testimonio que nos compartiste o alguna reflexión complementaria? Bueno, sí. Me gustaría agregarle ahorita que decía Elena sobre que los inversionistas no se dan cuenta muchas veces de lo que está pasando detrás de las empresas, que les hacen un reporte muy bueno y muy significativo para su empresa, siendo que las comunidades afectadas por las empresas, pues estamos sufriendo, como le diré, las afectaciones sobre lo que ellos, su inversión y sus ganancias nos hacen sufrir a las comunidades. Entonces, yo siento, para ser una empresa responsable, un inversionista responsable, hay que ver qué está detrás de la empresa y qué daño van a causar a la comunidad afectada antes de hacer una inversión. Desde un principio hay que fijarse dónde van a poner su dinero para no hacer daño a terceras personas. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Ese es el espíritu de la debida diligencia. De hecho, saber, prevenir, anticipar. Y cuando se producen impactos negativos, que ojalá no se produzcan, pero cuando se producen, tener efectivo acceso al remedio y que esos compromisos de remediar sean reales, no queden en el papel o no queden a medio construir. Por lo tanto, es todo un combo que hay que claramente perfeccionar, porque es muy imperfecto todavía, pero al menos nos estamos moviendo en alguna dirección favorable. Y veremos en los próximos años hasta dónde podemos llegar. Ojalá que muy lejos. Ivette, tu intervención final y tu observación. Gracias. Pues más bien a las inversionistas institucionales les llamaría a acercarse a las comunidades, a grupos que denuncian impactos reales y potenciales, y acercarse a organizaciones de la sociedad civil expertas en Latinoamérica, impulsando la agenda de empresas y derechos humanos como proveedoras de información ambas. Muchas gracias. Sí, tiene sentido, y de hecho en los principios rectores se recomienda eso, que el diálogo significativo sea con los sujetos de derecho, que las personas, las comunidades locales en este caso, pero también con instituciones de la sociedad civil que puedan estar más cercanas a los hechos, de manera de no confiarse en información que provee la propia empresa sin hacer un doble clic y en corroborar que efectivamente lo que se está diciendo en el papel más o menos razonablemente coincida con la realidad. Bueno, estamos terminando la sesión. Les agradecemos mucho la participación. Vamos a tener seguimiento de esta conversación en un año más. Obviamente, entre medio tienen que pasar muchas cosas. Hay una invitación a la colaboración, al diálogo constructivo. Hay un espacio de oportunidad para la mejora continua y tanto desde el lado de las empresas, especialmente las listadas en bolsa, que ojalá muestren mejor resultado. La data hoy día la estamos teniendo, la información está siendo pública, se puede ejercer un cierto nivel de presión sobre las empresas que no están haciendo mejoras, que no están mostrando mejores resultados, y el poder de los inversionistas es gigantesco, y en la medida que organizaciones y en particular PRI haga su trabajo, nos ayuda a todos a hacer nuestro trabajo.
el cumplimiento del objetivo del mandato de los grupos de trabajo de empresas y derechos humanos, que es normalizar el respeto a los derechos humanos por parte de empresas, lo tenemos que construir entre todos, pero el track de inversionistas, el área de inversionistas, tiene un gigantesco potencial para ser transformador y para eso estamos todos convocados. Muchas gracias a los participantes, a los expositores, muchas gracias por su tiempo y a los que nos acompañan, muy amables por haber participado y dejamos hasta aquí esta sesión. Gracias.